Jesús ya está aquí con nosotros. Ese mismo Jesús que caminaba por las regiones de Galilea, que caminaba por Jerusalén, por Capernaum, por Magdala, por Corazín, es el mismo Jesús que está aquí. Es el mismo Jesús que quiere tocar tu vida el día de hoy. Ese Jesús que entraba a los poblados, a las ciudades, predicando el evangelio de Jesucristo y pudiendo decir: arrepiéntete, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese mismo Jesús que predicaba con autoridad, pero que tenía ojos de amor que traspasaban hasta lo más profundo del corazón de los hombres. Ese Jesús que lo seguía la multitud, los enfermos sanaban, los oprimidos por el diablo eran liberados, oprimidos, liberados por Dios, por el poder de Dios. Es el mismo Jesús que está caminando ahora entre nosotros. Ese mismo Jesús que está dispuesto hoy a tocar tu vida. Si tan solo fueras como esa mujer que dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré sanado, recibiré mi milagro. Así también hoy Jesús quiere hacer el milagro en tu vida. Él está aquí. Hoy quiere liberarte de toda tristeza, de toda depresión, de toda cosa que está afectando tu vida, de todo pensamiento de suicidio, de todo pensamiento de muerte. Hoy todo diagnóstico contrario, todo diagnóstico médico, todo diagnóstico de muerte, hoy viene Jesús a declarar un diagnóstico de vida. Hoy el Espíritu Santo va a soplar sobre ti ahora. Va a soplar sobre ti en este día, si tú le crees. Si tú crees que Él puede hacer la obra en ti, Él va a soplar. Él está aquí para sanar, para liberar, para poder hacer un milagro en tu vida, pero solamente tienes que creer. Así que hoy, al que cree, todo le es posible. Así que hoy, Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias porque sabemos que vas a manifestar tu poder. Que hoy, Espíritu de Dios, trae esa palabra que pueda traer libertad a nuestro espíritu, que pueda traer la palabra que necesitamos en nuestro corazón. Así que hoy, Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Bienvenido seas. A ti hemos venido hoy a darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el imperio, todo el poder sea para ti por los siglos de los siglos. Así que dale un fuerte aplauso, recíbelo. Vamos, dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos vinieron por un milagro de Dios? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: yo vine hoy por mi milagro? Pues entonces dáselo fuerte al que merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. A Él, a Él, a Él. Vamos, dáselo fuerte. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Bienvenido seas a este lugar. Puedes sentarte. Y hoy quiero poderte compartir algo antes de que podamos ver el poder de Dios a través de Jesús.
El libro de Hechos nos habla acerca de la vida del apóstol Pablo. Y podemos ver en el capítulo 14 cómo Dios utiliza al apóstol Pablo por primera vez. Y podemos leer que dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hay alguien aquí en este lugar que hoy va a saltar. Hay alguien aquí que hoy va a caminar sobre sus pies. Hay alguien aquí que va a ponerse de pie en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Y en el libro de Hechos, en el capítulo número 13, nos habla acerca de cómo están los ancianos orando y ayunando. Y en ese momento viene el Espíritu de Dios y les habla y les dice: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo para ellos. En ese momento los ancianos van y oran por ellos y los ungen, y el Espíritu de Dios viene sobre esos hombres. Y dice que Pablo y Bernabé empezaron a predicar en las ciudades, exhortando y predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo no fue llamado por ningún hombre. El apóstol Pablo fue llamado por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo empezó a predicar y entrar en las ciudades, predicando el Evangelio de Jesucristo. Entraba y predicaba acerca de ese Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo de la gloria. Predicaba acerca del reino de los cielos. Y un día estaba él predicando a un gobernante, y dice la escritura que ahí estaba un mago, un brujo, un hechicero, que quería obstaculizar que el gobernante pudiera convertirse a Cristo. En ese momento dice la Biblia que el apóstol Pablo, mirando a los ojos, lleno del Espíritu Santo, en ese momento le dijo: hijo del diablo, lleno de oscuridad, desde ahora quedarás completamente ciego. Y dice la escritura que instantáneamente ese mago, ese brujo, quedó totalmente ciego, porque el que estaba con Pablo era mucho mayor que el que estaba con él. El que estaba con Pablo era el poder de Dios, era el poder del más grande, del más poderoso, de aquel que lo había llamado. En ese instante, ese mago llamado Elimas, en el antiguo su nombre Bar Jesús, quedó ciego completamente por el poder de Dios. Podemos ver que la Biblia nos habla acerca de hombres que oraron porque quedara ciega la gente, como por ejemplo cuando el profeta Elías ora para que el ejército de los sirios quede completamente ciego. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo no oró, sino que fue llevado, fue direccionado por el Espíritu Santo para poder en ese momento hablar de parte de Dios. Hijo del diablo, lleno de oscuridad, desde ahora quedarás ciego. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto?
que muchos de nosotros hablamos de Dios, pero no Dios habla a través de nosotros. Pero yo creo en este día que mucha gente va a entrar a otra dimensión de Dios. Yo creo que otra gente va a empezar a entrar en una dimensión donde no solamente van a hablar de Dios, sino Dios va a hablar a través de ustedes. Dios va a mortificar su gloria y su poder con ustedes. Aleluya. Ese hombre fue guiado por el Espíritu de Dios. Dice que estaba lleno. Fue la primera vez que las tinieblas se quisieron oponer al apóstol Pablo, pero lo que no sabían, que el poder de Dios estaba con él. Así que hoy, en el nombre de Jesús, ninguna cosa contraria al poder de Dios va a poder prosperar. Hoy, en el nombre de Jesús, eres detenido, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que nos llamó, mayor es el que hizo que este evento se llevara a cabo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dice que el apóstol Pablo un día entró a una ciudad llamada Listra, y ahí había un hombre cojo de nacimiento, imposibilitado de sus pies, que nunca había caminado. Y dice la palabra que el apóstol Pablo, fijando sus ojos en ese hombre, mirando que había fe para poder ser sanado, le dijo: levántate. Y ese hombre no solamente se levantó, ese hombre empezó a saltar, empezó a caminar. Alguien puede darle gloria a Dios. Aleluya. Yo me imagino a ese hombre levantándose todos los días, todas las mañanas, buscando a alguien que lo pudiera ayudar, a alguien que lo cargara para ponerlo en un lecho, en una camilla, para llevarla a la plaza. Pero dice la escritura que el apóstol Pablo, mientras exhortaba, mientras predicaba la palabra, en ese momento ese hombre recibió el milagro de Dios. Aleluya. Saben, hay mucha gente que vino de diferentes lugares. Tal vez viniste hasta fuera de Mérida, viniste en autobús, viniste en auto, viniste en moto, viniste caminando, como hayas venido. Pero lo que te hizo venir a este lugar es que tienes fe para creer que Dios puede hacer el milagro en tu vida el día de hoy. Y eso es lo que va a suceder, porque al que cree, todo le es posible. Quiero que pongas atención a esto. Ese hombre hizo algo que cambió su vida para siempre. Y tú tienes que hacer algo el día de hoy que va a cambiar tu vida para siempre. Ese hombre, dice la escritura, que estaba atento a la palabra de Dios. El diablo no quiere que tú estés atento a la palabra de Dios. Por eso aquí hay enfermos, personas imposibilitadas para caminar, que tienen dolencias en su cuerpo, que tienen dolencias en sus rodillas, que tienen dolencias en su columna, personas que están cautivas, que necesitan ser liberadas por Dios, pero que están distraídas, que están ahora viendo quién entra, que están ahora pudiendo hablar con el de al lado, que están viendo su teléfono celular, que están distraídos en otra cosa. Pero hoy lo mejor que tú puedes hacer es estar atento a la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra que hoy vas a recibir es la palabra que te va a dar la fe que tú necesitas para recibir el milagro de Dios. Necesitas la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Que nada te distraiga, que nada haga que dejes de poder escucharla, porque tu liberación, tu sanidad, el milagro que tú vienes buscando el día de hoy va a depender de que estés atento a la palabra de Dios. Ese hombre estaba atento a la palabra de Dios, y dice la escritura que el apóstol Pablo, cuando miró a ese hombre, vio que había suficiente fe en él para ser sanado. Tú lo que necesitas tener es fe, y lo que provoca la fe es la palabra de Dios. Necesitas hoy conectarte con la palabra de Dios, porque hoy te aseguro que si te conectas con la palabra de Dios, te vas a conectar con el Dios de lo imposible, con el Dios de los milagros, con el Dios que puede hacer maravillas en tu vida, el Dios que puede hacer que veniste de una manera, pero te vas a ir de otra manera. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Aleluya. Y dice la palabra que ese hombre, Pablo lo vio, y vio en sus ojos la suficiente fe para poder recibir su milagro. Y cuando vio que había fe, en ese momento le dijo: levántate. Y ese hombre anduvo, ese hombre empezó a caminar, y no solamente empezó a caminar, dice la palabra que empezó a saltar. Hay alguien aquí que tiene que saltar, hay alguien aquí que tiene que darle gloria a Dios. Aleluya. Y te voy a decir algo. No solamente va a pasar algo físico con personas en este lugar, va a pasar algo también espiritual. Porque así como le dijo Pablo a ese hombre: levántate, y se levantó en lo físico, aquí hay personas que hoy se van a levantar en lo espiritual. Personas que están diciendo: ¿por qué me va de esta manera? Quizás has querido hacer cosas para Dios y no has podido. Has tocado puertas y no se han abierto. Hay cosas que has intentado hacer y no se dan. Hay gente que tiene problemas en su casa, con sus hijos, tiene problemas económicos, tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas en varias áreas de su vida. Pero hoy el mismo que tocó la vida de ese hombre en Listra está aquí. Él está aquí, y su nombre se llama Jesucristo de Nazaret, y Él está dispuesto a cambiar tu vida. Te voy a decir algo: Él mismo. No quiero que tú le puedas dar la bienvenida al que caminó por Jerusalén. Dale la bienvenida al que caminó sobre las aguas. Dale la bienvenida al que multiplicó los panes y los peces. Dale la bienvenida al Rey de toda la gloria. Dale la bienvenida al Santo, al Yahweh, al Elohim, al Adonai, al Shaddai, al principio y al fin, a Emmanuel, Dios con nosotros. Él está aquí, Rey de reyes, Señor de señores. Vamos, recíbelo, dale la bienvenida. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Vamos, alábalo porque vive. Alábalo porque Él está aquí. Aleluya. Y donde está Jesús, las tinieblas retroceden. Donde está Jesús, los milagros suceden. Donde está Jesús, el poder sobrenatural de Dios se manifiesta. Habrá alguien que pueda decir amén. Habrá que lo cree en este día. Aleluya. Ese hombre
Dice la palabra que era un hombre cojo de nacimiento, un hombre que estaba imposibilitado de los pies, sus pies tal vez chuecos, nunca había caminado, pero ese día el poder de Dios lo tocó y ese hombre se levantó y empezó a caminar. Pero no solamente empezó a caminar, ese hombre empezó a saltar y a darle gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Yo me imagino lo que sucedió cuando ese hombre llegó a su casa. ¿Qué habrán dicho las personas que vivían en su casa al ver ese hombre? Que se fue de una manera y regresó de otra manera. Que se fue y él no sabía que ese día iba a ser el día de su milagro. Ese hombre no sabía que ese día el poder sobrenatural de Dios lo iba a tocar. Ese hombre no sabía que ese día iba a ser el día de un nuevo comienzo en su vida. ¿Sabes algo? La Biblia nos habla acerca de muchos milagros que sucedieron. Y pareciera que cuando los leemos son iguales o muy parecidos. Pero te voy a decir algo. Dios nunca hace nada igual. Dios siempre hace las cosas diferentes. Tal vez parecieran los milagros similares, pero siempre hay un toque fresco de Dios. Hay algo nuevo de Dios ahí. Hay algo siempre diferente. Hay algo nuevo. Así como las cosas que hace en tu vida, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Alguien puede decir amén. Y hoy Dios tiene preparado algo nuevo para ti. Hoy su misericordia va a caer sobre este lugar. Aleluya. Ese hombre que había nacido de esa manera, la gente, usted se imagina, la ciudad, cómo se habrá impactado cuando vio a ese hombre caminando, cuando vio a ese hombre que había nacido cojo de nacimiento y verlo caminando y saltando. La ciudad totalmente fue impactada y conmovida por el poder de Dios. Aleluya. Bien, como dice el verso número 11, cuando vieron eso, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El poder de Dios se había manifestado a través del apóstol Pablo. Aleluya. El poder de Dios había impactado esa ciudad. Hace como un mes estábamos en una actividad en la iglesia y en ese momento era el final del evento. Estaba yo ministrando después de una palabra. Y cuando estábamos en medio de la administración, el Señor ya estaba tocando a la gente, gente ahí siendo liberada por Dios, gente recibiendo unción, poder de Dios. Pero el Señor en ese momento me dirigió mi mirada hacia un hombre que estaba ahí sentado. Fui a donde estaba ese hombre y le pregunté: ¿qué es lo que tú tienes? Porque ese hombre durante mucho tiempo yo lo había visto con un defecto físico en su pierna. Y él me dijo:
es que desde que nací, el hueso que va metido a la cadera, que tiene una especie de bolita, ustedes ven un muñeco de plástico o algo que el que le meten así entra en la pierna, ¿me está entendiendo? Ese pequeño hueso en forma de esfera, él había nacido de manera que ese huesito apenas estaba ahí, en ese lugar, a punto de salirse. Y esto le provocaba a él que él, cuando caminara, tuviera una cojera, que él no pudiera correr por causa de esa cojera. Cuando le preguntaba a él después, él me decía: 45 años, pastor, con esto. Usted se imagina, desde niño había nacido así, tal vez por desconocimiento o por la cultura de sus padres, de sus abuelos. Ellos dijeron que no lo operara, a pesar que el doctor dijo que pudiera haber una solución, pero ellos no quisieron. Ese hombre había nacido así y había crecido desde niño con ese defecto físico. Usted se imagina ir a la escuela, los niños en medio de su inocencia, las clases de burlas, las clases de bullying que le hicieron. Yo no entendía por qué él lloraba y lloraba después de que Dios había hecho algo poderoso en él. Y era por esto, todo lo que él había podido pasar, experimentar, el dolor, y sobre todo él decía, el dolor de que mi familia me viera así. En un evento para que él pudiera ser ya un líder, y él decía, es que yo le decía a Dios, ¿cómo voy a ser líder y poder hablar ahí la palabra? Todos se me van a burlar de mí. Y en efecto así sucedió, porque el Señor, en el momento que estoy ministrando su vida, el Señor me dice: ¿sabes qué está pensando? Que cuando se pare a poder dar la palabra, a decir, ¿cómo voy a hablar de un Dios que sana si yo estoy enfermo? Dios lo sabía, y en ese momento ahí me envió, el poder de Dios lo tocó, y ese hombre, cojo de nacimiento, empezó a correr, empezó a saltar. La gloria de Dios lo había tocado. Hay alguien aquí que hoy va a saltar. Hay alguien aquí que hoy va a darle gloria a Dios. Hay alguien aquí que va a empezar a caminar. Hay alguien aquí que va a empezar a hacer lo que no hacía. Porque hoy Dios va a habilitar tus manos, hoy Dios va a habilitar tus brazos, hoy Dios va a habilitar tus piernas, hoy Dios va a habilitar tus pies. Este hombre no tenía fuerzas en las piernas, pero vino el poder de Dios y tocó sus pies, y tocó sus tobillos, y tocó los músculos de sus pies. Y ese hombre, que a lo mejor estaba chueco, que no podía caminar, el poder de Dios se manifestó. Hay alguien que crea que hoy así va a suceder en su vida. Aleluya. Yo sentí, pastor, cuando yo empecé a caminar, como aquí me dieron como un golpe, que sentí como un fuego. Hoy alguien va a sentir fuego de Dios. Donde no podías tú, vas a poder hacer lo que no hacías en el nombre de Jesús. Hay alguien que crea esto. Tienes que empezar a poder creer la palabra de Dios, porque hay gente que cree, está distraída totalmente. Se trata de que yo al final vaya, me pare ahí y el hombre de Dios ore. No es así. Sin fe es imposible recibir tu milagro. Tienes que creerle a Dios y pasar creyendo
que desde allá Él ya está tocando tu vida. Hay gente que desde que antes que pase va a empezar a hacer lo que no podía hacer, va a empezar a hacer lo que no podía hacer, va a empezar a caminar, va a empezar a mover su columna, va a empezar a ser tocada por el poder de Dios. Hay alguien que lo crea. Y no solamente, no tienes que estar aquí abajo, allá arriba el poder de Dios te va a tocar también. Aleluya. Ese hombre hizo 3 cosas importantes. La primera, él estuvo atento a la palabra de Dios. Estuvo atento a lo que Pablo estaba predicando. Lo segundo que hizo, creyó la palabra de Dios. Eso es para mí. Yo también me puedo levantar, yo también lo puedo mover, yo también puedo ser tocado por Dios. Al que cree todo le es posible. Empieza tu mente, tu corazón a conectarse con Dios. Dios lo puede hacer conmigo. Dios me puede liberar. Dios me puede quitar esta opresión. Dios puede quitar esta tristeza. Dios puede sacarme de estos pensamientos de muerte. Me voy a levantar y voy a andar por el poder de Dios. Aleluya. Y lo tercero que él hizo fue que cuando el apóstol Pablo, mirando a los ojos, vio que había suficiente fe en ese hombre para recibir su milagro, él le dijo: levántate. Y saben, él no se puso a pensar, es que el diagnóstico es contrario, es que el médico me dijo que no puedo. Ese hombre no dijo, es que me han dicho si me voy a quedar toda la vida. No pensó en las palabras y en las voces que le habían dicho los demás. Él no dudó, él se levantó. Y no solamente se levantó, este hombre empezó a caminar. Y no solamente empezó a caminar, dijo: yo puedo saltar. Y empezó a saltar. Y el poder de Dios lo tocó. Aleluya. Lo menos que puedes hacer es dudar. Lo menos que puedes hacer es tener miedo. Lo menos que puedes hacer es hacer caso a la mentira del diablo que está diciendo: así vas a quedar. No recuerdas que ya fuiste a muchos especialistas, el diagnóstico es el mismo. No puedes, te vas a morir así. No lo puedes aceptar. No puedes quedarte con ese diagnóstico, porque hoy Dios viene a traer un diagnóstico de vida sobre ti. Hoy Dios va a cambiar tu vida si tú le crees. Ese hombre no dudó. Ese hombre no pensó en todo lo que decía. Quítate esa mentira del diablo que te está diciendo: es que tienes que sentir algo para que veas tu milagro. No, no es así. No tienes que sentir que Dios está aquí. No tienes que ver que Dios está aquí. Él está aquí. ¿Y sabes por qué estoy seguro que Él está aquí? Porque en su palabra Él lo dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Dios está aquí. Dios está aquí. Quítate ese pensamiento de que tienes que sentir algo en tu pierna para que te la puedas mover. No, Jesús no dijo que al que siente todo le es posible. Jesús dijo: al que cree, al que cree, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Hoy no puedes quedarte con ese temor. No puedes quedarte con esa duda.
Solamente tienes que creer. Solamente tienes que quitarte ese miedo, esa duda, y empezar a creer que has venido aquí movido por el mismo Dios. Jesús está aquí. Ese mismo Jesús que sanó a ese hombre, ese mismo Jesús que levantó a ese hombre imposibilitado de los pies, es el mismo Jesús que está aquí con nosotros y que quiere tocar tu vida, quiere hacer el milagro contigo, quiere liberarte de ese espíritu de muerte, quiere liberarte de esa brujería, quiere liberarte de esa hechicería, quiere liberarte de depresión, quiere liberarte de angustia, quiere quitar pensamientos de suicidio. Hoy te vas a ir libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero tienes que creer en la palabra de Dios. Ese mismo Jesús está aquí. ¿Y sabe qué dice la palabra? Vean qué dice la palabra en el libro de Lucas. Dice así, en el libro de Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya, aleluya. Y ese mismo Espíritu Santo que estaba con Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en este lugar. Hoy vengo como siervo de Jesucristo, con la autoridad dada por Él, así como el apóstol Pablo lo hizo. Y te voy a decir algo: la Biblia no hace énfasis en el poder del apóstol Pablo. La Biblia hace énfasis que había un hombre en Listra que tenía fe suficiente para recibir su milagro. Hoy, en la historia del domingo 7 de septiembre del 2025, la Biblia no va a hacer énfasis en que había un hombre aquí parado que estaba ministrando el poder de Dios. La Biblia va a hacer énfasis que había un hombre, una mujer en el Poliforum Samná que tenía la suficiente fe para ser sanado por Dios. Habrá esa mujer, habrá ese hombre del cual estoy hablando. Hoy vengo como siervo del Señor Jesucristo, no con mi poder, porque yo no tengo ningún poder. Yo no tengo ningún poder especial. Yo no soy un hombre especial. El que lo hace todo se llama Jesucristo de Nazaret. El que lo hace todo es el Espíritu Santo de Dios, que estuvo con él y que está también conmigo. Es Él el que lo va a hacer. Es Él que va a sanar a los enfermos. Él es el que va a liberar al cautivo. Es Él el que va a libertar al oprimido. Es Él el que lo va a hacer. Habrá alguien que hoy lo crea. Habrá alguien que hoy se levante de su asiento y pueda en este momento venir por su milagro. Ponte de pie y corre al altar. Corre al altar por tu milagro, porque hoy es día de salvación, porque hoy es día de sanidad, porque hoy es día de liberación. Y hay gente que está siendo tocada por Dios. Y hay gente que está siendo tocada por Dios. Hay gente que no podía hacer nada. Ahora, gente que ahí va a empezar a hacer lo que no hacía. Aleluya. Aleluya. Vamos. Ven al altar todo aquel que necesita su milagro el día de hoy.